Hello, everyone. Welcome to the RFG session of March 2026. Bienvenidos a todos a la sesión RFG de marzo de 2026. Sherry has just shared a course on the chat, a link to a course from NASA RSET about satellite fundamentals. So we invite you to take the course. You can take it at your own pace. There's a lot of great information in the course and you will get a certificate. No, Sherry, solo para información en la grabación, Sherry acaba de compartir un entrenamiento en el chat de NASA ARSET, ¿no? Es un entrenamiento sobre aplicaciones satelitales y lo pueden tomar, es libre, ¿no? Pueden tomarlo a su propia velocidad, su propio tiempo y pueden obtener un certificado. We can start with a very quick weather briefing, very quick. Then we can move to the climate indices, and then we can spend more time with satellite products. Ok, vamos a comenzar entonces con un weather briefing muy rápido y después nos vamos a ir moviendo ya a la aplicación de a los índices climáticos y luego a hablar un poquito de las herramientas satelitales. Okay, so what we can see right now, what I'm showing is mimic precipitable water, TPW, across the globe. The scale is the scale on the side. ¿No? Estoy mostrando agua precipitable es en todo el globo con la escala a la derecha. Quería mostrarle algunas cosas interesantes. So, first, we can see in the Pacific, we can see the reflection of the double ITCC in the entire Pacific as this maxima in precipitable water. Primero quería mostrarles la reflexión de la doble ITCZ del Pacífico en esta época del año, que se ve como estas bandas de un máximo de agua precipitable, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. So, between those two bands, we have a region of lesser amounts of precipitable water. This is related with cooler water along the equator. And as you know, we still have La Nina, even though it's ending, we still have cooler water in the Central Pacific, ¿no? En la región intermedia, entre estas dos bandas, suele haber un mínimo de contenido de agua precipitable que se relaciona también a la convección. Esto tiene que ver con la distribución de temperaturas de mar. En la zona ecuatorial del Pacífico tiende a haber agua un poquito más fría por un proceso que es el afloramiento ecuatorial. Además, en estos momentos tenemos la Niña, ¿no? A pesar de que ya está terminando, todavía tenemos agua fría en el centro del Pacífico. So this is a very typical structure that happens in February, March, and April when we have this double band of the ITCC. Later in the year, we only have the northern part of the ITCC over the Pacific. The southern band disappears because the ocean cools. No, esto es bien típico de febrero, marzo y abril. Más bien, una vez que salimos de este periodo, como se enfría el Pacífico Sur, se pierde esa banda sur de la zona de convergencia intertropical. This is very different in the Atlantic. Esto es muy diferente en el Atlántico. You can see that we have only one band, and this also has to do with the structure of the sea surface temperatures. The Atlantic is warmer in general, for the most part, so we usually have just one band, ¿no? En el Atlántico esto es un poquito distinto. La temperatura del mar tiende a ser más homogénea, un poco más caliente, y generalmente tenemos una sola banda. Now, we're looking at precipitable water, the reflection of the convectivity of the ITCC, not necessarily where the winds are converging, ¿no? Ahorita estamos viendo la reflexión de la ITCZ en agua precipitable que se asocia a la convección, no necesariamente donde están convergiendo los vientos. So this is a complex topic because we look at different things to establish where we have the exact ITCC, right? So it's an area, not really a very narrow band, ¿no? Entonces esto es un poquito ya más complejo para definir exactamente dónde podríamos analizarla, porque en realidad es un sistema grande, no es solamente una variable. I'm pointing this out, I'm showing this because we have a very interesting thing happening in the Western Pacific as we are trying to transition towards an El Niño. Estoy mostrando esto porque tenemos una situación bastante interesante en el Pacífico Occidental según estamos transicionando o tratando de transicionar hacia un niño, un fenómeno del niño. What we can see is that we do have a cyclone that is located just east of Australia and large amounts of precipitable water, values that are close to 70 millimeters, which is a lot. Nos vemos que tenemos un ciclón del hemisferio sur que está localizado al noreste de Australia
y cantidades bastante altas de agua precipitable en esta zona. And also we can see some cyclonic rotation in the north hemisphere to the north of the equator, right? And also with high values of precipitable water. So what the atmosphere is trying to set up is what we call paired cyclones. Even though we don't have them at the moment, we have cyclonic rotation that is kind of mirrored in both hemispheres. And whenever this happens, you can get these very strong westerly bursts along the equator that can trigger a Kelvin wave. We're looking into that because models are very confident that this is going to organize and we're going to get a very severe westerly wind burst in the first week of April. So I wanted to start showing this because we're going to talk about it. No, a lo que les quería, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque si se ven, tenemos esta rotación ciclónica en espejo, ¿no? En el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Cuando esto sucede, ocasionalmente la atmósfera produce estos pulsos de vientos del oeste extremos a lo largo del Pacífico occidental, que a lo largo del Ecuador, que pueden disparar una onda Kelvin oceánica que colabora con el fortalecimiento del niño. Esto ha pasado el 97, el 2015 en niños extremos, ¿no? No queremos decir que este niño va a ser extremo, ¿no? Simplemente estamos monitoreando lo que va a pasar, pero los modelos tienen bastante confianza en producir uno de estos pulsos extremos en la primera semana de abril en esta región, asociado a estas rotaciones ciclónicas simétricas, ¿no? Así que vamos a hablar de esto luego, por eso quería mostrarles esta situación. Okay, so as usual, we're going to start with the SST or sea surface temperatures. Vamos a comenzar como siempre con la temperatura de mar, con SST. So looking at the SST distribution, we can see that the warmer waters, which is typical from late March, are located off the coast of Central America and the Eastern Pacific. Podemos ver típico de esta época del año, las aguas más cálidas se localizan frente a la costa de Centroamérica en el Océano Pacífico. This has to do with the amount of radiation. We're ending the dry season, so there's a lot of heat being stored in the ocean. So the temperature becomes really, really warm in March and April. No, esto tiene que ver con la cantidad de radiación solar que ha tenido el océano en los últimos meses y semanas, ¿no? Por la falta de nubosidad, ¿no? Se va acumulando el calor y las temperaturas se vuelven bien altas en marzo y abril. We can also see that we still have these regions of cooler waters associated with the gap winds. Podemos ver que todavía tenemos estas regiones de agua fría asociados a estos vientos que cruzan el continente a través de estas regiones de montañas más bajas. The Tehuantepec low-level jet, the Papagayo low-level jet, and the Panama low-level jet, ¿no? Los tres low-level jets de Tehuantepec, el de Papagayo y el de Panamá. The front season and gap wind season has been very active this year in the Caribbean and Central America. A lot of fronts extending very far to the south. And if you remember, we have even had record-breaking temperatures. Several weeks ago in February, Cuba reached its record of 0.0 degrees Celsius in Matanzas. So it's been a very active front and cool weather season this year. No sé si están al tanto, pero la región de Caribe y Centroamérica ha tenido frentes muy activos en esta temporada de invierno. Han tenido frentes que han ido muy al sur y con bastante recurrentes, con vientos bien fuertes, incluso se han batido récords, ¿no? Hace mes y medio, a principios de febrero, se batió el récord histórico en Cuba, por ejemplo, con temperatura de 0.0 grados en Matanzas, una temporada muy, muy activa. So we're still seeing the reflection of those gap flows on the SSTs. Todavía vemos la reflexión de esos vientos que cruzan las montañas en la temperatura de mar. So we can see it clearly as well in the anomaly, ¿no? Se ve claramente en las anomalías de temperatura de mar. All right, so that's what's going on with the warm SSTs. Then looking at the anomaly itself, we can see that the Eastern Pacific is warming up very rapidly. Otra cosa que podemos ver es que el Pacífico Oriental se está calentando bastante rápidamente. We're going to speak about this when we speak about El Niño, so I won't say more. Hablaremos de esto cuando hablemos sobre el Niño, así que no vamos a hablar mucho más de esto. Other than that, most of the ocean is above average, as it's been happening in the last several years. ¿No? Fuera de esto, la mayor parte del océano está con temperaturas por encima de lo normal, lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Something to point out is warm anomalies off the coast of North
Mexico and California. This has to do partly with the heat wave and strong heat wave and upper ridge that's been dominant in the region in the last several weeks. Esto tiene que ver en parte con esta ola de calor y la dorsal que ha estado dominante en el suroeste de los Estados Unidos donde durante varias semanas, and also above average of the coast of northern Brazil and eastern South America, Southeast South America. Y también por encima de lo normal en la costa de Brasil y sureste de Sudamérica. Now, speaking about the layer anomaly, hablando de la anomalía de la capa, we want to look at a layer, not just the surface. Queremos ver una capa, no solamente la superficie. Something that has changed from the last session is this orange tongue along the equator in the Pacific. Algo que ha cambiado con respecto a la sesión anterior es esta región de anomalías cálidas a lo largo de toda la parte ecuatorial del Pacífico. This has to do with this quick transition towards an El Nino that is not there yet, but it's very evident that we are transitioning, and it has to do with this very active Kelvin wave activity that we're going to show in a little bit, ¿no? Esto tiene que ver con esa transición bastante rápida hacia un El Niño que vamos a ver en un momento y a la actividad de ondas Kelvin que han estado propagándose desde el Pacífico oeste hacia Sudamérica. In fact, this reflects that we cannot just say that we have a Kelvin wave looking at this, but this has to do with one of the Kelvin waves that is entering the continent, and we have another one located here, and they show up among other things on this graphic, ¿no? Eso tiene que ver en parte, si bien no podemos solamente decir con esto que tenemos una onda Kelvin en ese sitio, esto tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos una que está entrando a Sudamérica, un tren de ondas Kelvin bastante largo, y tenemos otro que está ubicado en esa zona del Pacífico Occidental. All right, I'm going to keep moving. Vamos a continuar moviéndonos. So, speaking about El Niño, which is a hot topic at the moment, hablando del Niño, que es un tópico bastante bastante activo en este momento por la transición. So, this is a CPC statement. We have La Niña advisory still, but El Niño watch, el statement oficial del CPC, dice que estamos todavía en La Niña, pero estamos esperando el niño, ¿no? Estamos observando el niño watch, ¿no? Entonces, todo el statement dice que todavía tenemos condiciones típicas de la niña, ¿no? All the statement says that we have a La Niña typical conditions. Looking at the SST animation during the last several weeks, we can see that indeed Niño 3.4, which is the region where El Niño and La Niña are classified, is still cool, ¿no? Viendo la animación de las imágenes de temperatura de mar de las últimas semanas, vemos que la región 3.4, que es donde se monitorea, se clasifica el Niño, todavía está fría. However, notice that this is a weekly anomaly, and also this ends on March 18. So we are 7 days past that, and the last temperature anomaly of the region is positive for 3.4. We already have on March 23rd. We already have positive temperatures, and Niño 1+2 has plus 1.4. So this is significant, and Niño 1+2, which is off the coast of South America, has been really warm for several weeks, ¿no? Recordar que estas anomalías son primero promedios semanales, lo que muestra la imagen, y la última figura es del 18 de marzo. Pero si vemos los datos de marzo 23, antes de ayer, vemos que ambas regiones 3.4 y la que está en la costa de Perú y Ecuador, ambas ya están positivas. 3.4 ya tiene una anomalía de más encima de ceros, más 0.3, pero Niño 1+2 fuera de la costa de Sudamérica tiene una anomalía de más 1.4. Y Niño 1+2 ha estado muy cálida ya hace varias semanas por otros procesos que no tienen que ver necesariamente con las ondas Kelvin. So, Niño 1+2 has been warm for several weeks due to other processes that don't necessarily have to do with Kelvin waves. Some local processes that have produced a surface warming. And actually, the last week of February, Peru and Ecuador had very severe flooding in several places, ¿no? Y justamente por estos procesos que no tienen que ver necesariamente con las ondas Kelvin del Niño, la región Niño 1+2 ha estado muy caliente hace varias semanas, y en febrero, a fines de febrero, Ecuador y especialmente Perú han tenido eventos de lluvias muy extremos con bastantes impactos. Incluso, desgraciadamente, ha habido muchos fallecidos por estas lluvias catastróficas de fines de febrero.
Okay, now, looking at the oceanic Kelvin waves, this is one of the sessions where looking at this is very important. You can see that we do have several Kelvin waves. To the right, we have the Hofmüller diagram. The Hofmüller shows the evolution of in this case, is the upper ocean heat anomaly, and we can see how this evolves with time on the y-axis and along the equator in the Pacific on the x-axis. So we can see that we triggered this warm Kelvin wave in December, which propagated towards the coast. This is the one that's helped to start the warming in February. And then we have another more robust one that was triggered at the end of January, and this is the one that is arriving right now. ¿No? Podemos ver que en el gráfico de la derecha, este Hofmüller, que tiene el tiempo en el eje vertical y la distancia a lo largo del ecuador en el Pacífico en el eje X o horizontal, podemos ver que se generaron ondas Kelvin cálidas. Acá tenemos una que se generó en diciembre y se propagó hacia la costa de Sudamérica y ayudó a calentar la costa, entre otros procesos, durante febrero. Luego tuvimos otra que se produjo durante enero y esa es la que está llegando en este momento. And then finally, we have another one that has been triggered during March, and this one should arrive to the coast in May. So if we extrapolate the graphic, we can see that we're expecting a warming, the warming of the coast to continue in the next several weeks into mid-April, and then we see that we might have another additional warming in May. So we do have observational evidence that supports the forecasts of El Nino. That gives us confidence that we are transitioning quickly into a potential El Niño, ¿no? Entonces, esto ayuda a demostrar que tenemos evidencia observacional de que estamos transicionando potencialmente a un niño, que es lo que están diciendo los modelos. Now, looking at the cross section, mirando a la sección del Pacífico, so this is the section of waters down to 250 meters below the surface, we can see that the entire thermocline along the Pacific is really, really warm. The thermocline is this region located approximately between 200 meters in the Western Pacific and close to the surface in the Eastern Pacific, ¿no? Entonces podemos ver que prácticamente casi toda la subsuperficie del Pacífico, particularmente la termoclina, que es lo que he indicado en ese borde negro, está muy, muy caliente. Within this region, we can see Kelvin waves that are propagating, that are these warm Kelvin waves are this maximum of temperatures, and we have one in the Eastern Pacific and another one located in the Western Pacific. But regardless, the fact that the entire Pacific is warm translates into a continuous warming of the South American coast beyond individual groups of Kelvin waves. So we do have more observational evidence that which is supporting the quick transition towards a potentially strong El Niño. ¿No? Entonces, el hecho que tengamos, además de estas ondas Kelvin, tengamos toda la parte subsuperficial del Pacífico bastante caliente, no significa que podemos tener una infusión de agua cálida durante o sea, casi continua, ¿no? Durante las siguientes varias semanas y meses, lo que apoya también lo que están haciendo los modelos sugiriendo un potencial desarrollo de un niño intenso a mitad de año. Okay. Going a little bit further, I'm speaking a little bit more about El Niño because it's kind of important right now due to the implications in the global climate, and among that, the hurricane season, right? So we can speak after this about it as well, but I wanted to emphasize El Niño because this is important right now. No quería enfatizar un poco el Niño por las implicancias que tiene el clima global, ¿no? Particularmente si tenemos un fenómeno intenso como puede pasar, y probablemente van a querer hablar un poco de esto también luego. La temporada de huracanes también tiene una sensibilidad al niño, entre otras cosas más, ¿no? Pero también es sensible al niño. Okay, so I wanted to mention that we might have more Kelvin waves forming. We don't have an additional one at the moment, but there is a very strong signal in numerical models and the MJO as well, as you're going to see, that is
suggesting that we might have a very, very intense westerly wind burst during the first week of April. If this happens, this could trigger a very, very potent Kelvin wave. Again, more evidence that models could be right this time with this strong El Nino developing. ¿No? Viendo diferentes modelos y también considerando observaciones de la MJO, como van a ver, es muy probable que podamos tener un pulso de vientos del oeste muy intenso durante la primera semana de abril, ¿no? Esto podría generar una onda Kelvin bien importante y nuevamente más evidencia de que es muy posible que estemos en una transición verdadera a un niño potente, ¿no? A seguir monitoreando. So what we see here, we have this Hofmüller of winds. This is just one model. This is the GFS, but the GFS is not the only model showing this forecast. Actually, a lot of models are in agreement with this. This is showing that during the first week of April, the end of March, we can see this very strong westerly wind anomaly. If you look at the scale, 25 knots anomaly from the west. This is something typical of El Niños like 1997, 98, or 2015. So this is if this happens, this is very significant. And this is also associated with twin cyclones. We don't know if these are going to happen, but in very strong El Niños, in occasions, we have twin cyclones across the equator. We can see the signal in precipitable water right now, even though the cyclones are not very well structured yet, but if this happens, this gives more confidence that we could have a massive Kelvin wave forming during the next 2 weeks. ¿No? Entonces podemos ver la velocidad de los vientos. Los modelos están sugiriendo anomalías en algunos casos superiores a 25 nudos, ¿no? Esto es extremo, ¿no? Del oeste, y viendo el patrón sinóptico, nuevamente esto es un modelo de varios, vemos que también están resolviendo ciclones gemelos o mellizos, ¿no? A lo largo del Ecuador. Esto ha pasado en niños extremos como el 97, el 2015, y tiende a relacionarse a una génesis de ondas Kelvin extrema, ¿no? Así que hay este potencial. The last thing I wanted to show about El Nino is the forecast. So from the last session to this session, there's been an important change on the forecast. We can see that now the chances for El Nino are much more significant starting in the June, July, August trimester. So there is confidence on the forecasters at NOAA that models are right this time. So models are not great forecasting El Nino. They have never been really good. Sometimes they fail, especially during the spring. Right now, there's something called the spring predictability barrier. So there's always caution about the transition towards an El Nino whenever the models are forecasting an El Nino. However, this time there's a lot of observational evidence that this could be happening, and actually this is being reflected on the probabilistic forecasts from NOAA. And the dynamical models are also showing the same. The dynamical plume, the red ones, are more aggressive than the statistical models, but all sets of models are showing a transition towards an El Nino in the 3.4 region, but in the middle of the year. ¿No? Otra cosa que ha cambiado con respecto a la sesión anterior es el pronóstico del Niño. Podemos ver que con respecto a la sesión anterior, ahora los pronósticos son mucho más agresivos. O sea, los pronosticadores de la NOAA han ganado mucho más confianza en pronosticar una transición a un niño. ¿No? Antes había un poco más de duda. Y esto es interesante mencionar porque todavía estamos en una época donde los pronósticos del Niño para el resto del año no son tan confiables, porque tenemos algo que se llama la barrera de predictabilidad de la primavera, ¿no? Una vez que uno pasa el mes de abril, la confianza empieza a aumentar. Es más fácil pronosticar el Niño. Entonces, el hecho que los pronosticadores de la NOAA, los analistas expertos, estén aumentando ya bastante la confianza en que la ocurrencia del Niño significa que hay bastantes señales de que esta vez los modelos van a acertar más que otras veces, ¿no? O sea que sí se espera que haya una transición al Niño. Any comment or question or anyone wants to jump in? Ok, John Valencia, saludos José, siendo hoy 25 de marzo, ¿hasta cuánto consideras que la barrera de la primavera será superada para definir la mayor certeza de la evolución del evento, dado que los pronósticos de la NOAA han dejado de ser conservadores? Bueno, de mi experiencia, lo que se maneja en la NOAA es el mes de abril, ¿no? Hablando así en términos generales. Así que
yo estimo que ya para el siguiente, los comunicados de fines de abril, ya la confianza va a ser mayor. Eso es lo que yo percibo. Luis Fernando, adelante, tienes la mano levantada. Adelante. Gracias, buenos días. Si quería saber a qué se debe que esos frentes fríos estén llegando tanto hacia el sur, si es una condición que vamos a empezar a ver más frecuentemente en el futuro o a qué está relacionado esto. Bueno, de mi entendimiento, tiene que ver en parte a lo que se conoce como lo que se está llamando ahora el vórtice polar, ¿no? Y este año en la zona este de Estados Unidos ha tenido bastantes anomalías de estas vaguadas frías o sistemas de altura que han generado estos ciclones más intensos, más al sur y más frecuentes. Y cuando uno tiene un ciclón en la costa este de Estados Unidos, el frente tiende a llegar bien al sur en el Caribe. No sé si alguien más quiere contribuir porque no le he estado haciendo un seguimiento tan cercano a la situación, pero entiendo que este año eso ha estado muy activo. Sé que hay una relación parcial con la QBO también. El año pasado y este año la QBO ha estado bastante favorable para un vórtice polar un poco más al sur de lo normal e inviernos fríos en el este de Estados Unidos. Pero esa sería mi contribución. No sé si alguien más quiere contribuir al respecto. Veo que Mike y los colegas del desk están aquí. No sé si alguien más quiere contribuir. Puedo bueno, voy a traducir. Cualquier cosa levanta la mano y adelante. Bienvenida a sus contribuciones. So the question was about the active fronts in the Caribbean. Why has this been happening? From my understanding, and this is only my humble understanding because I haven't been following extremely closely the situation this year. Something that has been kind of active is what is being spoke lately is being referred to as the polar vortex or the breakdown of the polar vortex whenever we get this very cold air masses digging south across the eastern United States. So the eastern U.S. have had this very active upper trough pattern, cool upper troughs, and whenever you get that, you tend to get cyclones that form really far south. Close to the eastern shore of the United States. Whenever that happens, you tend to get fronts that move very far south in the Caribbean. That situation has been very active this year. That has to do with different oscillations. I know one of them is the QBO, among many others. So that has the last two winters in the eastern part of the U.S. have been a little cooler than average, and this year. Even more significant for the Caribbean, but that's my take. I don't know if anyone else can speak about that. Hola David, qué gusto. Espero que la estén pasando muy bien allá con el grupo del desk. Ya, a ver, los procesos, esta es una pregunta bastante larga de responder. La pregunta es cuáles son los procesos dinámicos que han calentado el sector de Niño 1 más 2. So David's question is what are the processes that have warmed the region of Niño 1 plus 2 along the coast of South America? Varios procesos. A ver, voy a ir rapidito a la diapositiva donde y a ver si puedo explicar esto muy rápidamente. I'm going to go quickly to, actually I have Coral Reef SST, so let me go to that. Ok, entonces la pregunta de David es ¿qué procesos han calentado esta región? Son varios procesos. Por un lado hemos tenido la onda Kelvin que ha llegado en febrero, que no ha sido muy intensa, pero ha sido suficiente para ayudar a revertir el patrón de anomalías frías que teníamos frente a la costa en los últimos meses. Diciembre, enero, la costa ecuatoriana y peruana, esta región de acá, ¿no? Niño 1 más 2 es este cuadradito de acá, estuvo muy frío. Entonces, por un lado, esas ondas Kelvin comenzaron a llegar en febrero, pero hay otros procesos. Hay un proceso que no es muy estudiado, que es la advección de aguas cálidas desde el sur. Había una masa de aguas bastante cálidas llegando desde el sur en diciembre, enero y febrero, ¿no? Esto ayuda a calentar la superficie, entonces cualquier proceso que te caliente adicionalmente te puede generar esos calentamientos bien rápidos del mar. Entonces hemos tenido este proceso también. Luego hemos tenido, como pasa en verano, algunos periodos de debilitamiento del viento costero. Cuando se debilita el viento costero, te reduce este afloramiento costero y te calienta la costa. Entonces hemos tenido un evento en enero que calentó y uno más significativo en febrero. Entonces ahí ya van tres factores. El cuarto factor es por estos vientos fuertes del Caribe, se activa lo que se llama el chorro de Panamá y cruzan estos vientos fuertes, te enfrían el mar al sur de Panamá y te concentran todo el calor en esta zona. Entonces, cuando se concentra todo el calor frente a Perú y Ecuador, se empieza a generar un poco de convección sobre el mar, ¿no? Y la convección sobre el mar te genera procesos de acoplamiento en la atmósfera que te calientan más.
¿no? En resumen, ha habido varias cosas que han ayudado a calentar el mar. Ahora, en las últimas 4 semanas se han fortalecido los vientos costeros, lo que ha ayudado a que se enfríe todo el litoral. Si te fijas, todo el litoral está frío, por lo tanto, en estos momentos no hay impacto severo asociado a este niño costero que tenemos, ¿no? Por el mar costero frío, pero ya está entrando las ondas Kelvin del Pacífico, así que ya estamos en un franco calentamiento, ¿no? Como se ve todavía fuera de la costa, pero se está calentando ya continuamente, ¿no? Bueno, ese es un súper resumen. Voy a traducir rapidito. So I'm trying to translate and not make it long. The East Coast, east part of the Pacific or West Coast of South America is really complex because there are a lot of more factors than what happened in the Central Pacific. So aside from the Kelvin waves and the ocean atmospheric coupling, so basically storms help modulate the winds, and the winds modulate the warming, and that generates more storms. That's the coupling. Aside from those two processes, there's other ones that happen. One of them is the advection of warm waters in this case, from the south. The currents and winds transport these warmer waters, and we had warm anomalies earlier in the summer this year, December, January, February. There were warm anomalies. Those were advected or transported towards the coast. Another process is the surface winds. Whenever we have a weakening of the southerly winds, that turns to warm the surface as well. And also the fronts in the Caribbean actually have an impact. When we have these strong winds across Panama, those tend to concentrate the warming of the coast of Ecuador and Peru, so that triggers the ocean coupling process. So there have been a lot of factors playing along this year that actually produced this severe warming in February. Now it's a little bit cooler along the coast because of the southerly winds, but we can see that offshore, the anomalies are growing very quickly, and this has to do with the Kelvin wave process, more classical of the Pacific El Niño. So a lot of things going on. Fabio Rubiano, que ¿podrá el paso de alguna fase convectiva de la MJO compensar de alguna manera temporal el posible déficit de lluvias, o podría mantenerse una subsidencia para intensificar el posible déficit de lluvia? Bueno, definitivamente la MJO puede revertir eso, ¿no? Pero en estos momentos no se ve algo muy robusto, ¿no? Se ven algunos procesos de MJO llegando al continente durante abril, pero todavía no es tan claro. Ahora, la región Niño para Colombia, ¿no? La región Niño 3.4 no debería calentarse hasta robustamente hasta por lo menos mayo, junio, julio, ¿no? Hasta esa época. Entonces, por lo tanto, es posible que la primera temporada de lluvias de Colombia, la de abril, ¿no? Marzo, abril, parte de mayo, no esté tan afectada por el Niño, porque sabemos que el Niño tiende a generar sequía en Colombia, ¿no? Entonces, es posible que tengan una pequeña ventana en la primera temporada de lluvias. La segunda ya sería otra cosa, ¿no? Así que yo creo que todavía hay un poquito de esperanza para Colombia. Boris Malave, ¿qué tan probable es que se sostenga el calentamiento en Niño 1+2 para el segundo semestre de 2026? ¿Alguna analogía con el evento 23-24? Los vientos del sur se han fortalecido, atenuando las lluvias en la costa centro-sur del Ecuador desde el 13 de marzo aproximadamente. Eso es una pregunta sin respuesta certera. Esa es una muy buena pregunta, yo también la tengo. Es muy difícil. Yo creo que tendríamos que tener un buen control del pronóstico del anticiclón del Pacífico Sur y los gradientes de presión a lo largo de la costa para poder saber qué va a pasar en realidad. Ahí justamente hay una gran incertidumbre, ¿no? Niño 1+2 puede variar de manera muy distinta a lo que varía el resto del Pacífico. Así que no sé, no sabría decirte, Boris. This is a very good question, and very hard to answer, at least from me. I don't know how to answer this question. The question from Boris was how possible is that the warming of the coast of Peru and Ecuador remains sustained during the entire year, and that depends on the coastal winds and among other things, and that's very hard to forecast on a long range. So that's a challenge. I don't know. You could have a very strong El Nino and the coast of Peru and Ecuador be not as hot, not as warm. So that's uncertain for me. That's a very good question. Mary, hola Mary. Mary dice, hola José, las últimas semanas se han visto las cartas de superficie, un sobreramal de la CID, un sobreramal de la CID en el Océano Pacífico. ¿Esto puede anticipar una condición próxima del Niño?
No sé a qué cartas de superficie te refieres, Mary, si podrías ayudarme a aclarar. Pero sí hay un segundo ramal, ¿no? Pero ese segundo ramal de la CID, o sea, de lo que yo he visto en la imagen de satélite, es típico de esta época, ¿no? No necesariamente anticipa a un niño, ahora en este caso está parcialmente vinculado, ¿no? ¿No? Pero no siempre anticipa a un niño porque eso ocurre todos los años. No sé si te refieres a eso. Bueno, vamos a seguir a las cartas de la NOAA. Me imagino que son, si me pasas el link sería muy bueno, así las muestro. Me imagino que te refieres a las cartas del NHC, de TAF-B, no sé. Eh, Voy a seguir, mientras Mary consigue el link, voy a seguir con los siguientes. Rosily Torres, el fenómeno del niño, ¿cómo cree que puede afectar las costas de Venezuela? El fenómeno del niño generalmente produce menos precipitación en Venezuela. No soy tan experto con detalles mesoescalares, por ejemplo, cómo varía la costa versus cómo varían los llanos, ¿no? Pero en general el fenómeno del niño tiende a producir déficit de lluvias en Venezuela. Así que es posible que durante la segunda mitad del 2026 hay una tendencia a menos precipitación en Venezuela. Okay. Y acá mandó Mary la imagen. Ah, sí, las cartas de TAFE. Sí, efectivamente, ese es el segundo ramal de la CID. Ok, si pueden ver mi pantalla. Ajá, el ACID Sur. Esto es típico de esta época del año, ¿no? La zona de convergencia del ramal sur. Es típico de febrero, marzo y abril. Pero como mencionas, cuando hay un fenómeno del niño tiende a pronunciarse más. En este momento todavía no hay, ¿no? Hay un calentamiento costero. E incluso algunas veces, cuando esto está bien caliente en esta época del año, que no es el caso, se forma una sola banda cerca al Ecuador, ¿no? En febrero ha habido ocasiones en las cuales hemos tenido esto, ¿no? Hemos tenido esta banda del norte como cortada, ¿no? Y hemos tenido más bien una sola banda sur termina entrando a Ecuador prácticamente por el Ecuador, ¿no? Por 0 grados o 1 sur, ¿no? Eso también pasa a veces. Sí, gracias. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Perfecto, adelante Ah, Jonathan. muchos saludos, José Manuel. Dudas. Ha habido una gran discusión, especialmente en las redes sociales en los últimos meses, acerca de la posible ocurrencia de un evento extraordinario del niño. Eh, Parece muy temprano hablar de un evento extraordinario y yo más bien lo estoy acusando al hecho de que hay una sobreestimación de la predicción de la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya, muy buen comentario y, a ver, difícil de responder, Jonathan. De mi experiencia, y yo creo que probablemente varios de nosotros que estamos en el campo hace tantos años y de lo que se sabe de la ciencia, ¿no? La investigación ha demostrado, esta época pues es muy difícil, me refiero a los meses de marzo y abril por la barrera de predictabilidad son muy difíciles para poder hacer un pronóstico certero de intensidad, ¿no? Eh, Más allá de la sobreestimación de la temperatura del Pacífico, lo que yo estoy viendo este año es que hay muchos procesos observacionales que están sugiriendo esta potencial transición a algo importante. Entonces, yo sí creo que puede haber algo importante. Ahora, para nosotros que estamos en Perú y en Ecuador, puede pasar lo que pasó el 2015, ¿no? Que se llamaba el niño Godzilla, pero al final el calentamiento más significativo se quedó más en el Pacífico oceánico que en la costa. Y para Perú y Ecuador, para lo que es planeamiento por impactos, importa más lo que pasa en la costa, ¿no? Entonces yo veo que sí puede darse, pero no podría, yo personalmente no podría garantizar, decirte en este momento, de todas maneras vamos a tener un evento como el 97-98. Yo no podría garantizar, pero sí estoy atento a las señales porque me parece que hay más señales que el 2023 y 24 en ecuatoriales, ¿no? Más que el costero, la parte ecuatorial. No sé si tú percibes lo mismo. ¿Qué piensas tú? Sí, me parece que hay un par de señales que pueden ser interesantes respecto a lo que sucedió en contraste con el 2023-2024. También estaba fijándome en el PDO, que no está tan negativo como en este último evento El Niño. Estos ciclones gemelos que podrían estarse generando hacia inicios de abril. Y bueno, la gran incógnita para los países costeros de Sudamérica como Ecuador y Perú es cómo el anticiclón se va o va a trabajar el segundo semestre o va a retrabajar la señal del niño en la segunda parte del año. Exacto, sí.
Sí, exacto. Y justamente, ¿no? Este marzo nos ha protegido el anticiclón, ¿verdad? Justamente por eso hemos tenido condiciones no tan extremas, ¿cierto? Sí, ha sido un poco intermitente porque al menos las lluvias, digamos, dentro de la estación de lluvias entre enero y febrero, entre enero y abril, ha llovido bastante en febrero y la primera mitad de marzo, pero luego las lluvias se han disminuido bastante. Sí. Ustedes pueden tener un pico en abril. Yo creo que los peruanos estamos un poco protegidos, pero Ecuador sí en abril está todavía en riesgo. No sé cómo la ves, porque eh, estos vientos relativamente fuertes del sur no es difícil que se mantengan varios meses, ¿no? En algún momento tienen que ceder y están llegando las ondas Kelvin. Yo veo que posiblemente Ecuador tenga un nuevo pico en abril antes de que ya se calme la época de lluvias, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Con la entrada de la MJO podría resaltar de nuevo las lluvias. Mm, No creo que sea tan fuerte como el golpe de febrero, pero al menos alcanzará en lo estacional o un poquito más. ok. Bueno, gracias, Jonathan. Excelente, qué gusto escucharte. Y estamos en contacto. Okay, sounds good. So we stopped in the MJO, paramos en la MJO, and MJO is actually hard right now to forecast. The MJO is not very well organized. It's actually in a wave 2 pattern. No, la madre en Julia justamente en este momento es un poco reto, no está tan organizada, está en un patrón de onda 2. De onda 2 hablamos que tenemos dos regiones de divergencia global y dos regiones de convergencia global y las otras variables asociadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es como un estudio así como forénsico y basado en el Hofmüller para tratar de identificar la propagación, ¿no? De las fases de la MJO. Entonces, lo que he hecho yo acá es agarrar el Hofmüller. Acá en realidad me equivoqué en el título, ese es el period removed, ¿no? Cuando hemos removido el periodo, y he tratado de encontrar algunas de las líneas de propagación de diferentes fases de la MJO. So something that I did, I grabbed the Hofmüller, as I was mentioning in Spanish. This is not the 5-day running mean, but the period removed 5-day running mean, to try to dissect or to kind of read behind what we're seeing there and see the propagation of the MJO. And we can see that we had this February. We're looking at this region, right? Where if we're in the Americas, we're looking at this part of the graphic between 90 or 160, and we can see that the last weather pulse happened around mid-March, but it wasn't that extreme, no. And then right now we have this drier MJO coming our way, this upper convergent coming our way, ¿no? Entonces, tratando de disectar la señal en este gráfico de Hofmüller, vemos que el último pulso húmedo lo tuvimos a mitad de marzo, ¿no? Un pulso débil, ¿no? Asociado a la MJO, y más bien ahora está llegando un pulso seco, ¿no? Porque no está muy organizado. Así que mirando este gráfico de acá, yo sinceramente no podía decir exactamente dónde está la parte principal de la MJO. Okay, so just looking at this graphic on the left, I wouldn't be able to tell exactly where is the main signal of the MJO. It's kind of disorganized. Now, to extrapolating this, we can see that this pulse that crossed us earlier in March, right now is located around 60 east. So if I keep the speed of propagation, this could arrive in the Americas region the second week of April. So we might get our next wet MJO the second week of April. But in the meantime, we are getting these two signals of drier conditions or upper convergent conditions into the region. So looking at the Hofmüller, I would expect the next 2 weeks to be a little bit drier in general for the Americas. And then by the second week of April, we could see a reversion towards wetter conditions. No, entonces, haciendo este análisis de propagación en el Hofmüller, yo me esperaría que las siguientes 2 semanas más bien tengamos condiciones un poco secas asociadas a la MJO. Eso significa menor cobertura de áreas con precipitaciones intensas y más bien algún resalte local por ondas Kelvin. Y más bien la segunda semana de abril, hacia mitad de mes, podríamos tener el siguiente pulso húmedo generalizado, ¿no? Okay, and then looking at the forecast, indeed, as you can see, the models are not that
in agreement. They don't agree very well, which makes sense given the chaotic structure of the MJO. But looking at this propagation, in general propagation, if we use this expected propagation, we can see a general signal towards weather conditions by the second week of April and on, ¿no? Los modelos, como ven, por lo menos estos tres modelos que estamos viendo, hay muchos más, ¿no? Esos tres modelos que solemos ver no están en mucho acuerdo, lo que es comprensible, dada la desorganización, pero siguiendo esta esperada propagación, es muy posible que más bien para la segunda semana de abril en adelante podamos tener el siguiente pulso húmedo. Pero claramente durante las siguientes 2 semanas vamos a tener condiciones más bien de convergencia en altura o un poco secas. Now, Kelvin waves, looking at the Kelvin waves, we do have a Kelvin wave that is moving into the region in the next several days. So we may get some transient on temporal enhancement of precipitation only where we have synoptic systems that are favoring rainfall. If we don't have a synoptic system favoring rainfall, nothing happens. ¿No? Ahora, viendo las ondas Kelvin, sí tenemos una onda Kelvin que va a llegar a la región. Eso podría dar un resalte temporal o transitorio de precipitaciones solamente donde tengamos sistemas sinópticos que favorezcan lluvia, ¿no? Entonces, acá podemos ver las regiones. La onda Kelvin debería llegar en este periodo del 26 de marzo al 30 de marzo. So the Kelvin wave should cross the Americas between March 26 and March 30 approximately. Y viendo las regiones donde esperamos algún resalte de precipitación por sistemas sinópticos, tenemos claramente todo el oriente ecuatoriano, ¿no? La región amazónica, mucha lluvia esperada durante este periodo para esa región. Colombia también va a tener un poco de apoyo en precipitaciones, particularmente en la región de Antioquia, el eje cafetero, el noroeste de Colombia. Las Guyanas también, Guyana, Surinam, Guyana Francesa también con un buen potencial de precipitaciones durante ese periodo y algunas regiones amazónicas, ¿no? Generalmente el impacto de las Kelvins no se ve tan claramente más allá de los 15 grados de latitud, ¿no? Se concentra más en zonas ecuatoriales. Así que tenemos esta zona en Bolivia, Perú, que si bien puede tener un apoyo con la Kelvin, eso responde más a un frente frío que va a estar llegando desde el sur. Y luego tenemos estas regiones en el Caribe asociadas a frentes fríos, ¿no? En el norte de Honduras, Nicaragua, en parte de Dominicana y Cuba. Pero nuevamente el impacto de las Kelvin tiende a estar más centrado en zonas ecuatoriales. So to summarize quickly, this is the areas we're expecting enhanced precipitation during this period of March 26 to March 30. So very likely regions that are between 10 north or 15 north and 15 south could see some enhancement due to the Kelvin. And regions where we're expecting rainfall, enhanced rainfall during this period are the eastern part of Ecuador, northern Peru, part of Colombia as well, especially northwest Colombia, Eje Cafetero, Antioquia, Guyana, Suriname, and French Guyana as well, and parts of the Amazon basin. These other regions, Northern Caribbean, is associated with frontal systems, could see some enhancement by the Kelvin, and also Bolivia and southern Peru could see some enhancement by the Kelvin. Okay, and just to finalize, these are the anomalies of the last 7 days. Para terminar, esas son las anomalías de los últimos 7 días. We can see that in terms of precipitation, actually, several parts of South America have been above average. We have had enhanced precipitation in most of southern Chile. This has to do with this is 850 winds, anomalous. We can see this trough anomaly and onshore flow. So we have had actually several fronts and a colder cumulus producing enhanced precipitation in southern Chile. So we have a wet signal in the last 7 days. ¿No? Viendo las anomalías en Sudamérica, vemos esta señal positiva o húmeda en el sur de Chile asociado a estas bajas anómalas en niveles bajos y también en niveles altos, que varios frentes han llegado y bastante actividad de cúmulos de aire frío entrando en la zona sur. Accordingly, we also have had some events of heavy rainfall in parts of central Argentina, eastern Argentina, from Córdoba into the Buenos Aires province, La Pampa, so that's been a little bit wet as well. Asimismo, parte de estos mismos sistemas de vaguadas en altura cruzando, hemos tenido algunos eventos húmedos en esta zona del sur de Argentina. Also, the last 7
recent days have been kind of wet in Bolivia and southern Peru. This is good because El Nino produces usually drought or drier conditions. So the fact that we have this wet spell is positive, ¿no? Hemos tenido algunas áreas de lluvias resaltadas en esta zona de Perú y Bolivia también, que es positivo. Also parts of eastern Brazil, y algunas partes del este de Brasil. Region that has been drier lately has been Northwest South America, and this partly has to do with these anomalies of the upper flow. If you see, the upper flow is breaking here, so enhanced upper convergence in the region, limiting precipitation in most of Northwest South America, ¿no? Esta zona del noroeste de Sudamérica está un poco por debajo por estas anomalías de los vientos, ¿no? Que han producido más convergencia en altura en la región, ¿no? Señal opuesta en la costa de Brasil, norte de Brasil, ¿no? Donde hemos tenido más bien más difluencia anómala en altura, ¿no? Opposite signal, northern Brazil, where the upper flow has been favorable, producing more like fluent-side upper divergence. Y en la cuenca del Caribe, lo que hemos estado más activo ha sido justamente la actividad frontal, ¿no? En las Antillas, ¿no? Gran parte de las Antillas, hasta cierto punto en Puerto Rico, pero más en las Bahamas, en Cuba, en Dominicana y Jamaica, bueno, en Hispaniola, ¿no? En el norte de Haití. Como vemos, los máximos están en la parte norte, lo que sugiere actividad frontal, vientos del noreste en nivel bajo, y también en esta parte de norte de Honduras, ¿no? Y la parte noreste de las cordilleras en México y norte de Centroamérica. Así que bastante actividad frontal. Asimismo, Costa Rica y Panamá, ¿no? La región de Bocas del Toro, eso estaba activo. So in the Caribbean Basin, the signal that we see, the positive anomalies are mostly related to frontal activity. As you can see, most of the anomalies are integrated Antilles, especially in the northern parts, which suggest low-level northeasterly flow associated usually with fronts. Same signal in Central America. All these regions that get heavy rainfall during frontal events have been very active. And I'm going to stop right there, and then we can move into the quick weather briefing. These are the next sessions. Así que gracias. Thank you. Any comments or questions before we move to a quick weather briefing? Hola, Regina. So Regina is saying, hello, Jose and everyone. Although it's not a recent extreme occurrence, I'd like to highlight the excessive rainfall during the last week of February in southeast Brazil, especially in Juiz de Fora region located in Minas Gerais in southeast Brazil. There were flash floods, landslides, many houses collapsed, rivers overflowed, dozens of deaths, and hundreds of homeless people. On the night of February 23rd alone, 132 millimeters of rain fell just 7 hours, and the entire week totaled 400 millimeters. Considering the rainfall of the entire month, Juiz de Fora had its rainiest February on record, totaling 752 millimeters, a value about 4.4 times greater than the climatological average of 70 millimeters. The excessive rainfall was a result of a very active monsoon period with a strong contribution from the humidity of the Amazon, in addition to atmospheric conditions, sea surface temperature, and local topographical aspects favorable for the formation of instabilities. Wow, impressive, Regina. I'm gonna translate. Regina menciona que a pesar de que eso no ha pasado en los últimos días, a fines de febrero hubo un evento extremo en el sureste de Brasil, en la región de Juiz de Fora, en Minas Gerais, donde tuvieron inundaciones y deslizamientos. Varias casas colapsaron, los ríos se salieron y hubo docenas de fallecidos y cientos de personas que perdieron sus casas. En la noche del 23 de febrero solamente cayeron 132 milímetros de lluvia en solamente 7 horas y toda la semana el total llegó a 400 milímetros, considerando que eso hizo que toda la lluvia del mes de febrero sea 752 milímetros, que es 4.4 veces mayor al total climatológico, que es 170, ¿no? Extremo el evento. Las lluvias excesivas se asociaron a un periodo del monzón bastante activo, con una contribución muy importante de humedad amazónica, más allá de condiciones atmosféricas favorables y temperaturas de mar favorables y aspectos topográficos. Una mezcla como siempre ocurre, ¿no? Una mezcla de factores. That's
I'm sorry to hear that, Regina. And yeah, I was aware of the event. Yeah, that was terrible. That happened at the same time that Peru was being also exposed to these extreme rainfall events. Actually, in Peru, we've had more than 60 deaths, unfortunately, due to the extreme rainfall events that happened in the last week of February. No, y eso coincide también con el periodo de lluvias extremas que hubo en Perú, ¿no? Y en partes de Ecuador en la última semana de febrero, ¿no? En Perú también hemos tenido desgraciadamente más de 60 fallecidos y muchos daños materiales y afectados con las lluvias de fines de febrero. Okay. Fernando Suárez. Okay. Buenas tardes, José. Durante las primeras semanas de marzo se ha posicionado un bloqueo anticiclónico en el Atlántico Sur que dejó precipitaciones históricas en el norte argentino, provincias como Salta, Tucumán. Como ves, una hipotética situación niño parecido al Godzilla, como acabas de mencionar, fuere hacia finales de año. ¿Se puede esperar más precipitaciones importantes teniendo en cuenta que en esos sectores llovió lo que debería llover en todo un año normal? Gracias y saludos. So Fernando is mentioning a situation of blocking. Since I have the satellite image, I'm going to show, I'm going to just draw over it to kind of show what he's talking about. A blocking that occurred in the South Atlantic. So usually when you have this anticyclone in the South Atlantic, you tend to get this easterly flow. And this pushes all this moisture into this part of Argentina, Salta, Tucumán. So he's mentioning that they had heavy rainfalls in this region. A ver, te respondo en español. Sobre el pronóstico, bueno, difícil decir, ¿no? Porque al final uno puede tener, como dicen todos los niños son distintos, ¿no? No hay niños que sean iguales. Entonces, es muy posible que ustedes en Argentina pues tengan más precipitaciones con el niño si se desarrolla, particularmente en primavera, ¿no? La señal del niño para Argentina es más fuerte en primavera, pero generalmente las zonas que tienen un mayor impacto en precipitaciones cuando se desarrolla un fenómeno del niño, más que el noroeste de Argentina es el noreste, es toda esta parte de aquí, la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Esa zona tiende a ser la que recibe más precipitación cuando tienen un fenómeno del niño, especialmente en primavera, fines del invierno hasta principios del verano, ¿no? Digamos desde agosto hasta diciembre. Entonces, esta sería la zona que tendría mayor potencial de tener impactos de lluvias por el niño. Ahora, como sabes, al final uno puede tener una anomalía que no tiene nada que ver con el niño que te genera esas precipitaciones. Eso ya es difícil de pronosticar con esta antelación, ¿no? Eso es bastante difícil. Okay. Fabio, adelante. Bueno, muchas gracias por las explicaciones. Digamos, tenía una inquietud respecto a la PDO, si bien ahorita un colega estaba mencionando sobre que en este momento la PDO se encuentra en una fase negativa, pero también estamos viendo que se está, digamos, tendiendo a una neutralidad y pues no sabemos en el proceso de los siguientes meses cómo se vaya comportando, pero pues también es bueno, digamos, recordar que tuvimos un niño bastante importante 2023, 2024 teniendo una PDO negativa, ¿no? Entonces, claro, al tener una PDO positiva podríamos tener un impacto bastante importante como fue en el año 97, 98, en el 82, 83, que tuvimos un niño fuerte con PDO positiva. Entonces, no sé tú cómo ves digamos, qué vaya a suceder con esa PDO digamos, en el corto plazo. Es una muy buena pregunta. Gracias por tu contribución. Es una muy buena pregunta y a ver, no he investigado mucho cómo va a evolucionar la PDO en los siguientes meses, así que no sabría cómo responderte. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Con una PDO positiva, generalmente uno tiene un niño más intenso. Ahora también, la PDO y el niño son parcialmente como huevo y la gallina, ¿no? Porque no es el mismo patrón de anomalías, pero se parece. Así que hasta cierto punto el niño también te afecta un poco la PDO y viceversa. No sé, eso es todo lo que puedo decir. Tendría que ver un poco más, estudiar un poco más que controlaría la evolución de la PDO durante los siguientes meses más allá del niño. Pero en lo que estoy de acuerdo, que sí te puedo responder, es que efectivamente si tenemos una PDO positiva, es más probable que o sea, es un factor más que te ayuda a que el niño sea intenso, ¿no? Así que está ese factor también. Hay varios factores que están apuntando a
un potencial niño importante. Eso es todo lo que creo que puedo decir. Gracias. Oh, gracias. Well, Fabio was speaking about the PDO. I'm going to try to summarize it. So the PDO, it's a anomaly of SSTs as well, a pattern of SSTs in the Pacific that kind of resembles El Nino, but it has more weight in the North Pacific, Northwest Pacific, and he was mentioning that this time the PDO it's closer to positive on the positive side, whereas in previous El Ninos, later El Ninos has been negative. Usually when the PDO is positive, the El Nino is stronger. So that's the question. Being the PDO positive right now, what will happen with the PDO in the next few months, and if that will favor a stronger El Nino like it did in 97, 98, and 82, 83. So I'm not sure. I mean, I totally agree with what Fabio's saying. So I was just saying, yeah, that's another factor that could favor that, but I don't know exactly how to forecast PDO. So we need to read more about that. I do know that El Nino partially also controls the PDO among other things. So yeah, with a stronger El Nino, the PDO could help with a positive PDO. A ver, Mary acaba de escribir, a ver, José, en un futuro es posible que haya mayor resolución espacial en las salidas de WinGrids. No sé a qué salidas de WinGrids te refieres, Mary. Bueno, en realidad WinGrids puede procesar datos de alta resolución espacial, ¿no? Se depende más bien de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes descargar el archivo de GFS de 0.25 grados y el WinGrids te va a graficar a 0.25, ¿no? No sé si te refieres a las salidas que están en la NOAA. Eso es quizá una pregunta más para los colegas del desk. Si te refieres a esas, hay que consultar con los colegas del desk, pero ya eso implica una programación adicional, ¿no? Sí, yo ya no tengo control sobre eso. Pero, a ver. Sí, eso es ya una pregunta con los colegas del desk que están acá presentes, ¿no? Pero no sé, le puedes escribir, te voy a poner el correo en el chat, a no ser que ellos quieran hablar también, están acá. Estos son los colegas del DES. Para escribirles el correo es WPC International. Sí, eso ya depende de ellos, ¿no? Yo ya ahorita estoy en CIRA más bien, así que no tengo mucho control. Ya, Rosily Torres. Ok, el fenómeno del niño, ¿cómo cree que puede afectar? Ah, no, Venezuela. This is a Venezuela question. Is there another one aside from the Venezuela? Ah, no, there's another one. Sí. Pregunto, ¿el cambio de temperatura por inclinación del sol será extrema en Venezuela en comparación del año pasado? No sabría decirte. ¿Te refieres a la inclinación del sol al periodo del año? Bueno, yo sé que el sol está sobre Venezuela a principios de abril y en abril, ¿no? Que es cuando uno tiene justamente, todavía no han empezado las lluvias más extremas, está empezando la época de lluvias. Ahora, el niño global, o sea, el niño, lo que se llama niño global en Perú, que es el niño, ¿no? De la NOAA, no debería estar todavía estructurado en abril, ¿no? En abril más bien deberíamos tener condiciones neutrales, así que los impactos en sequía en Venezuela asociados al niño no deberían ser tan prominentes hasta la segunda parte del año, de julio en adelante. Así que, asumiendo que esto va a ser el factor principal que afecte las lluvias en Venezuela, es posible que no tengan tanto impacto en abril, ¿no? En abril posiblemente dependa de otros factores meteorológicos, de otras oscilaciones, de la MJO, de sistemas sinópticos. Así que no. Carlos Enciso. Hola José, un gusto saludarte. Las últimas salidas del NMMI, que es el ensamblaje de modelos de Norteamérica, prevé para los meses de septiembre a octubre condiciones secas sobre los Andes del Perú, que pueden estar en acorde con un evento niño CP. ¿En qué mes podríamos tener un panorama más claro de las condiciones de precipitación, sobre todo el periodo prehúmedo en el Perú? Gracias por tu comentario, Carlos. Bueno, generalmente a partir de mayo, ¿no? A partir de mayo uno sabe un poco mejor por lo menos cómo va a evolucionar el niño global. Como bien mencionas, en Perú generalmente en primavera, ¿no? En la segunda parte del año, cuando comienzan las lluvias, y tenemos un impacto de sequía, ¿no? Tiende a haber más sequía. Así que dependiendo cómo evolucione este niño, es muy probable que sí tengamos una primavera seca. Así que yo te diría que a partir de mayo va a ser un poco más claro. Ahora, siempre hay que recordar que más allá del niño hay otras oscilaciones que son difíciles de pronosticar que pueden cambiar el panorama, ¿no? O sea, no solamente el niño
se te da una idea que puede pasar, pero no te garantiza que vas a tener una primavera seca. Basta que tengas otra anomalía y te cambia totalmente el pronóstico. Ese es el reto. No, el niño simplemente es una herramienta más. Okay, so weather briefing. Va a hacer un pequeño weather briefing. We'll start with the upper pattern, looking at water vapor imagery. Comencemos con el patrón de altura, viendo la imagen de vapor de agua. So we can see that we have, what is this? Who can tell me what is this? We have a trough, right? Upper trough. Acá lo que tenemos aquí es una vaguada de altura. Estamos viendo una vaguada de altura. Eso también se puede conocer como una TUT, si está en la zona subtropical, ¿no? Tenemos una circulación ciclónica. Algo clásico que estoy viendo en esta circulación ciclónica es que tenemos aire seco en el centro. Something classic that I'm looking at this cyclonic circulation over southeast and central Brazil is that we have dry air in the middle. This is typical from the upper trough, so you tend to have upper convergence in the middle. This usually relates to subsidence and drier air. So I'm going to write this down. ¿No? Generalmente cuando tenemos estas vaguadas de altura en la zona tropical, tenemos aire seco cerca al centro, asociado en parte a la convergencia en altura y a los descensos. Así que tenemos ahí aire seco. ¿No? Now, in the periphery of the trough, we tend to have enhanced upper divergence, which tends to favor ascent, and you tend to favor convection, ¿no? En la periferia de las vaguadas tropicales tenemos que tener más bien divergencia. Eso tiende a favorecer ascensos y a favorecer más nubosidad, ¿no? Así que eso estamos viendo que tenemos nubes altas. En este caso vemos bandas transversales, lo que indica que el viento está un poco fuerte. So we can see we have a lot of high clouds. These blues are high clouds. We can see transverse banding, which means that we may have moderate winds in the upper troposphere, ¿no? Y también podemos ver que ya tenemos convección cerca al centro de la vaguada, pero más al norte. And we can see that we have convection going off of thunderstorms, or at least deep convection, moist convection, in the northern side of the trough, ¿no? Eso también podemos ver. Okay, so we have that. Now, to the west, al oeste, lo que tenemos es esta circulación anticiclónica. Esto es el alta de Bolivia, ¿no? So to the west, we have this anticyclonic circulation. This is what we call as the Bolivian high in South America. This forms in the warm season, is related to convective warming of the upper troposphere, ¿no? Eso se forma en la época de lluvias, en el verano, ¿no? Que se asocia a el calentamiento de la troposfera alta por convectividad. So the Bolivian high is centered in southern Bolivia at this time. However, it tends to enhance precipitation along its periphery, ¿no? Sin embargo, tiende a resaltar precipitación en su periferia. Ahora tenemos un sistema convectivo mesoescalar en el sur de Perú con bastante convección, ¿no? Ubicado en esa zona de Madre de Dios y de Cusco, ¿no? Al sur de Perú. So at this time we do have a convective system located in southern Peru in the periphery of the Bolivian high with a lot of deep convection located in Madre de Dios and Cusco. So that's something that we have at the moment. Let me keep going a little bit further north. Vamos a ir un poquito más al norte. And we have something interesting here. If we look at the upper flow is doing this. So we have enhanced diffluence in the upper troposphere in the northwest part of Brazil, and this relates to this area of very strong convection that we're seeing in the northwest Amazon basin, ¿no? Acá tenemos difluencia bastante resaltada en altura, ¿no? Y cuando tenemos difluencia en altura también en el cuadrante norte del Alta de Bolivia, esto puede resaltar ascensos, y en este caso estamos viendo mucha convección en el noroeste de la Amazonía en Brasil. So, something else that's going on. Now, I'm going to go a little bit to the west, voy un poquito más al oeste, and I wanted to point out this. This is the southern branch of the ITCC, ¿no? Esta convección que tenemos acá es la banda sur de la zona de convergencia intertropical. Así que vemos que dentro de estas ITCZ tenemos algunas zonas con convección profunda. Recordar que la ITCZ no siempre tiene convección profunda, ¿no? Muchas veces simplemente es una confluencia de vientos o tiene convección llana. Así que en este caso hay convección profunda asociada con la ITCZ. Okay, so deep convection associated with the southern branch of the ITCC. So what I'm going to do right now, I'm going to put some other image. I like doing this, but let's do the day cloud phase extension and see what shows up. Well, it's going to take some time.
While this loads, I'm going to point out this website. Given the time that we have, I don't know how much I can show because I only have 10 minutes, but we showed this before. I'm going to put the link in the chat. This is a new website from Sierra. It already has a couple of months online, thanks to Chris Locum and other folks that developed this website. This replaces the original Ramses website sectors across the globe. And one of the goals of this website is to be able to load things more quickly. Because the slider, even though you can do a lot of great things with slider and download a lot of great stuff, the slider is takes a little bit longer to load. So this is a great alternative. So I'm going to put this link on the chat, and I invite you to look at it. You can see all sectors. All our region is here: North America, South America, and it's much faster loading. And you can see things like, in this case, particular water products, okay, vector layer, beyond satellite, cloud and moisture imagery. No, les quería mostrar esta página. Voy a poner el enlace en el chat. Esta es otra página mientras cargamos el slider, ¿no? Esta es una página alterna de Sira, que es el reemplazo de lo que era antes el Ramstis para Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que genera imágenes por sectores. Así que algo positivo que tiene esta página es que podemos cargar información mucho más rápida que en el slider, ¿no? El slider es maravilloso porque podemos hacer un montón de cosas, un análisis bien profundo y descargar bastantes imágenes, pero a veces se demora un poco en cargar, ¿no? En este caso, esta página, por ejemplo, es mucho más rápida para cargar, ¿no? Y como ven, tenemos varios productos. No solamente tenemos los productos de satélite a los que estamos acostumbrados, las imágenes, sino tenemos muchos RGBs también, y también tenemos algunos productos LEO relacionados a agua precipitable, ¿no? Por ejemplo, tenemos esos productos de agua precipitable por capas que también están dentro de esta página. Así que los invito a que la usen, ¿no? Es bastante útil. Okay, so to finish with the briefing, now I have the day cloud phase distinction product, and we can indeed see we don't really see the intensity of the convective cells alone, but we can see where we have convective initiation and triggering. So actually, we can see that we have the southern branch of the ITCC located here off the coast of northern Peru, and then we have the northern branch, which is a band, right? I'm just drawing a line, but we do have a band that is located in the North Hemisphere. Galapagos Island are in the middle, so nothing is going on there weather-wise other than sunny skies. And at the moment, we have a lot of deep convection going off in the southern branch. We do have upper convergence related to the MJO, which partially translates into a very discrete coverage of deep convection. En estos momentos tenemos convergencia asociada a la MJO. Eso se traduce en cobertura bastante limitada de las regiones con convección profunda. Also, we're in a part of the diurnal cycle when we still don't have a lot of thunderstorms. Actually, in Brazil, we're seeing some convective initiation along the periphery of the TUT, the upper trough. En Brasil estamos viendo iniciación convectiva ya en la periferia de esta TUT. We also are seeing convective initiation in this part of Brazil due to the convergence of easterly winds in this region that has a lot of heating, usually and moisture this time of the year. Nos estamos viendo también iniciación convectiva en esta región de Maranhão, en el noreste de Brasil, donde tenemos convergencia de los vientos del este, y en esta época del año hay bastante humedad, ¿no? And then we can also see these convective systems in the northwest Amazon and the one in southern Peru. We can also see that this one in Peru, I'm going to zoom in a little bit, is producing a gust front. Apologies for the delay loading. This is unfortunately an issue with slider, ¿no? Podemos ver mientras carga, este sistema convectivo del sur de Perú está produciendo un frente de ráfagas que se ve claramente en este producto, ¿no? Acá tenemos la región convectiva, tenemos las nubes profundas, convección profunda, y acá en el norte de Bolivia, más bien, ¿no? Está en el norte de Bolivia, en esta región de Pando, Pando y La Paz, podemos ver que tenemos este frente de ráfagas
que está propagándose, ¿no? Debido a toda esta cantidad de convección con este SCM, ¿no? Sistema convectivo mesoscalar. So, sí, bastante activo el tiempo en Bolivia y en el sur de Perú. Very active weather in southern Peru and Bolivia. Okay. To finish the briefing, since we're 5 minutes before the hour, another region of interest in terms of convection is this region located in the Gulf of Honduras. Otra región interesante con respecto a convección es esta zona que está ubicada en el Golfo de Honduras. Hay una pluma húmeda en esa zona que se relaciona a la presencia de un frente en días anteriores, pero al mismo tiempo tenemos una vaguada de altura ubicada al noroeste, ¿no? Así que hay una interacción de esta pluma húmeda con la dinámica de la vaguada. So another region of interest is this convection that is occurring in the Gulf of Honduras. This is related to a moist plume that was remnant from a previous front, but this moist plume is moving westward and interacting with its upper trough. We can actually see the upper trough on the water vapor imagery. So this moist plume is interacting with the dynamics of the upper trough, and we're getting all these areas of enhanced deep convection between Jamaica and Northern Central America. Any questions or comments before we close? Sheldon knows all these links. Yeah, he's pointing to, this is a great link to look at the ALPW. I'm just opening links from Sheldon. Yep. Yeah, you can see the moist plume in the Gulf of Honduras here. Jose, I would also point out to anybody who's interested, especially since we're going into the cold season in South America, the snowfall rate product, it's already been given some good snowfall down in southern Chile and kind of spilling over into the higher spots of southwestern Argentina. Yes, let me translate it. And I know you shared the link somewhere here, right? On the chat. Let me find it. Ok, Sheldon, while this loads, Sheldon está mencionando que hay un producto para estimación de nieve que puede ser bastante útil en Sudamérica ahora que estamos entrando a la temporada fría, ¿no? Para que le demos una mirada. Y ha habido bastante retroalimentación positiva sobre este producto. Así que, yeah, for some reason this is not loading. So let me open different websites, and of course I don't have the link handy, but I just put the link for South America in the okay. Chat. There you go. Okay. And go under product and click on that, and there's a down a ways is South America. Yeah. And that's the latest image. But what you can do is in the lower right hand side, click the back arrow, and it goes back to the different passes. And if you go back a few more, there we go. And the snowfall rate product is in snow water equivalent. Ok, entonces lo que estamos viendo es con esas flechitas podemos ir a diferentes pases de satélites. Como saben, se usan diferentes satélites polares, ¿no? Porque los pases son discretos en el tiempo y en el espacio. Y podemos ir para atrás y vemos acá la escala. Y lo que estamos viendo es el snowfall water equivalent, ¿no? Es snow rate, la razón de nieve, pero en equivalente líquido, ¿no? Ahí ya uno tiene que ya hacer otro análisis para ver cuánta altura de nieve va a caer. Simplemente es el equivalente líquido. Okay, great. Yeah, this is super useful, and yeah, now we're entering the snow season. So, Sheldon, by any chance, do you know how it works in the tropical Andes? Do you have any information about that? Because we also get a lot of snow. I haven't looked at it too much, but if you go back to that 5Z or so image, I believe there was something being detected. Yeah. May have been something. Yeah, there was something. Okay. Being detected. Just remember that the microwave sensor on the polar orbiting satellite that goes through there is sensing the snow in the cloud. Doesn't necessarily mean it's quite reaching the ground, especially if it's dry below. Right.
but it gives you an idea that there could be snow falling in some of those higher spots in the area, and many of those areas don't have any observations. Yes, right. Y lo que menciona Sheldon es que recordar que este producto lo que hace es estimar la cantidad de nieve que hay dentro de la nube, ¿no? No necesariamente cuando está cayendo. Así que eso no te está diciendo que está nevando esa cantidad y que van a caer tantos centímetros. Simplemente te habla del potencial que de ahí hidrometeoro de nieve en la nube y te dice cuál sería el equivalente líquido de esa cantidad de nieve en la nube. Esa es una herramienta, así como se interpreta la herramienta. Yeah, and it would really help us if people who live in those tropical areas of the Andes see snow on some of the highest mountains and can verify this. No other way we can verify it. That would be very, very helpful for helping us to further improve the product. Yes, I'm going to translate because this is important. Ya para los colegas de la cordillera de los Andes, sé que acá ahora en la sesión hay colegas de Cenami de Bolivia y Cenami de Perú. Sería muy útil si pueden, yo entiendo que no se mide mucho nieve, ¿no? Que es un reto, pero sería muy útil si pudieran contactarse con nosotros, con el grupo de Sheldon, para ayudar a verificar, ¿no? Lo que se pueda verificar de ese producto, para comprender que también funciona en la zona cordillerana. Okay. Yeah, great. Thank you, Jose. No, thank you, Sheldon. This is great. We need more sessions. There's never enough time to to address everything. Muchas gracias a todos por su participación.